haciéndonos una pregunta. El sábado pasado yo les pregunté, les compartí sobre la verdad de la deuda pública. Pero hoy vamos a partir de lo que les compartí el sábado pasado en relación ahora al tema de la renegociación y al tema de la pobreza y el desempleo. ¿Quién nos endeudó? Recuerden esta lámina que estamos presentando en este momento y que las compartí el sábado pasado. ¿Quién nos endeudó? Estos gráficos del 2006, 2016 y 2020. Y concentrémonos en un momento en estos gráficos. Yo les decía que la deuda agregada es la sumatoria de la deuda externa, de la deuda interna del sector privado, más la deuda interna del sector público. Es la suma de esos tres rubros. Veamos cómo Rafael Correa asume el gobierno con una deuda heredada. Y esa deuda heredada, representada como Producto Interno Bruto, esa deuda heredada que recoge Rafael Correa de gobiernos anteriores, estaba en el 26,5% en relación a todo el tamaño de la economía. Y Rafael Correa, recuerden, entrega el poder en mayo del 2017. Pero veamos al 2016 para comparar diciembre-diciembre. La deuda que deja Rafael Correa está en el orden del 36,6%. Y recuerden algo que se venía repitiendo de forma recurrente y de forma injusta, porque en este estado del gobierno de la mentira y de la traición, que se decía que se había dejado al país sobreendeudado, que se había dejado al país cuasi quebrado, que se había dejado al país sin la mesa servida. Sábado pasado le mostré la relación deuda, la relación con la inversión, y veíamos que la deuda se había utilizado para invertir en la economía real de producción y servicios altas generadoras de empleo. Vamos a comparar ahora qué ha hecho Moreno y sus aliados. Miren en cuánto tiene la deuda el gobierno de Moreno y sus aliados. A junio del 2020, que son las cifras que conocemos, 60,9%. Comparémoslo entonces con el 36,6% que deja Correa. ¿No les parece que hubo un incremento en esos niveles de deuda entre el 2016 a junio del 2020? Ahí tenemos entonces la realidad de la deuda pública. ¿Quién endeudó al país? ¿Quién endeudó irresponsablemente al país? El gobierno progresista de esos 10 años de la Revolución Ciudadana, o este gobierno que en 3 años se endeudó a más de 5,000 millones por año durante los 3 años. Mientras la deuda de Rafael Correa en toda la deuda agregada apenas era 36,6%, por debajo del techo que se establecía en aquel entonces del 40% en relación al tamaño de la economía. Pero veámoslo, para que tengamos una dimensión en términos reales de qué estamos hablando. Miren la deuda de Correa al 2016, 38,000 millones de dólares. Miren la deuda agregada de Moreno a junio del 2020, 58,769 millones de dólares. Pero concentrémonos por un momento, tan solo en la deuda externa. Miren la deuda externa. La deuda externa pasó de 24,6 a 42,9% en relación al tamaño de la economía. Pero en valores absolutos, en dólares, en Kushki, pasa de 25,679 millones a 41,437 millones de dólares. Estas cifras no son de Carlos Rabascal. Estas cifras no que las determina mi equipo de investigación. Estas cifras están en el Ministerio de Economía y Finanzas. Estas cifras las pueden ver y observar en el Banco Central del Ecuador.
Pero sigamos entonces mirando. Veamos entonces. Miren en cuanto a la origen de la emisión de la deuda. Origen de la emisión de la deuda, ¿qué significa? Emito papeles llamados bonos para colocarlos en los mercados financieros internacionales para que a cambio de estos bonos alguien los compre y nos entregue dinero. ¿Qué se dijo? Que la principal emisión de los bonos había sido realizada por el gobierno de la Revolución Ciudadana, es decir, el gobierno de Correa. Pero miren estas cifras, 67% es la emisión de Moreno y apenas el 33% la deuda que se emitió en el gobierno en esos 10 años del gobierno de Correa. Es decir, que mientras Correa emitió bonos por apenas 5.750 millones de dólares, el gobierno de Moreno emitió 11.625 millones de dólares y se jactaban tanto que habían establecido lo que ellos ahora llaman un reperfilamiento de la deuda y decían entonces que habían conseguido más plazos, que habían conseguido menos intereses. Miren la diferencia apenas de intereses entre el uno y el otro. No hay mayor diferencia entre el 9,44% y el 8,98%. Esa es la mentira. Esa es el estado de opinión y mentira que este gobierno de Moreno, que este gobierno de sus aliados socialcristianos, Creo y Otto Sonnenholder, sumados con determinados medios de comunicación, quieren lavar y manipular el pensamiento